Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de webinares. El tema del día de hoy, vamos a hablar de eh, el Consenso de Estocolmo de 1999 al Consenso de Milán 2014. Vamos a hablar cómo nos hizo diferentes propuestas. Estos dos consensos nos hicieron diferentes propuestas ¿para qué? Para la aplicación o la estandarización o la implementación de APS, de especificaciones analíticas de desempeño, cómo evolucionaron desde el establecimiento del Consenso de Estocolmo de 1999 al 2014 y cómo siguen vigentes varias de los modelos que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, en el contenido temático del webinar de hoy tenemos, pues vamos a hablar de lo que nos propuso el Consenso de Estocolmo en 1999. Luego vamos a hablar cómo después de que tuvimos este consenso, los expertos en calidad y en la parte de especificaciones analíticas de desempeño volvieron a reunirse en el año 2014, establecieron, de acuerdo a lo ya estudiado y evaluado en el Consenso de Estocolmo, establecieron unos nuevos modelos, unos nuevos estándares. Y por último, haremos la comparación entre el Consenso de Estocolmo de 1999 y cómo nos quedó el Consenso de Milán del 2014. Listo. Entonces, en abril de 1999, más de 100 expertos procedentes de 27 países participaron en la conocida como Conferencia de Estocolmo, en donde se establecieron estrategias para, para establecer las especificaciones analíticas de desempeño en los laboratorios clínicos. Entonces, el objetivo de este consenso fue pues la participación de varios expertos de diferentes países, ¿sí? Esta participación nos estableció diferentes modelos para el establecimiento de APS o especificaciones analíticas de desempeño y pues digamos que su principal logro fue la propuesta, ¿cierto?, de la jerarquía de especificaciones de la calidad basadas en 5 modelos. Entonces, digamos que estos modelos se establecieron a través de diferentes estrategias y de lo que hablaron los diferentes, digamos, expertos que se reunieron en este año en la ciudad de Estocolmo. Entonces, el primer modelo fue la evaluación del efecto de la presentación clínica en las situaciones clínicas concretas. Es decir, cómo, ¿cierto?, se presentaba el desempeño de las pruebas de acuerdo al desempeño de los analitos y de los diferentes mesurandos que tenemos en el laboratorio, teniendo en cuenta la precisión, la exactitud, entre otros. Para el modelo 2, entonces, la evaluación, entonces esta evaluación, lo que tuvo en cuenta este modelo es la evaluación del efecto del desempeño analítico en las decisiones clínicas generales. Entonces, estos datos, digamos que se suscribieron de acuerdo a la variabilidad biológica y basados en la opinión de los desempeños o de los cambios que veían los médicos así como se dice, dentro de los cambios en las diferentes mediciones en un paciente y la variabilidad de estos en el tiempo. Para el modelo 3, entonces, se utilizó o se utilizarían para este modelo de implementación, se utilizarían, digamos que las guías o los precedentes anteriores que tuviéramos, tanto nacionales como internacionales,
presentes de guías de expertos individuales o de evaluaciones individuales que haya hecho algún consenso de expertos, alguna casa comercial, entre otras, o grupos institucionales. Para el modelo 4, se hace una implementación de las APS de acuerdo a modelos, de acuerdo a especificaciones establecidas por entes reguladores y, y también se tienen en cuenta el establecimiento de las APS de acuerdo con los ensayos de aptitud o control de calidad externo, como lo conocemos nosotros en este momento. Bueno, entonces aquí digamos que hemos especificado cada uno de los modelos que se hicieron en Estocolmo, de acuerdo a lo que yo les venía hablando. Entonces, para el modelo 1, se tuvo en cuenta las especificaciones de acuerdo a, la situación clínica específica, como les decía. En el segundo modelo, se tuvieron en cuenta las especificaciones de calidad basadas en la variabilidad biológica y en las decisiones clínicas. En el tercer modelo, entonces, se definieron de acuerdo a entes internacionales o a entes nacionales, de acuerdo a la evaluación de diferentes manufacturas o de diferentes equipos. Y para el quinto, entonces, tendríamos en cuenta las especificaciones analíticas de desempeño desarrolladas por los ensayos de aptitud y las publicaciones de algunos manufacturadores o el estado del arte de estos manufacturadores. Bueno, entonces aquí digamos que vamos a ver las diferentes aplicaciones de los modelos, ¿cierto? Entonces aquí yo traigo la aplicación del modelo 1 y 2. Como yo les hablaba, ¿cierto? Los modelos 1 y 2, entonces, establecen las evaluaciones de acuerdo a los desempeños clínicos o de acuerdo a la visión clínica de lo que nosotros, digamos, nos podemos permitir en el laboratorio, de acuerdo a estudios clínicos, de acuerdo a guías, a guías clínicas de manejo. En este caso, les traigo aquí un ejemplo, la guía de la ADA, ¿cierto? Los estándares de cuidado para la diabetes, que ya tuvimos nosotros un webinar acerca de esos estándares. Estos estándares se unen en el trabajo, digamos, en la armonización para las especificaciones analíticas de desempeño con la NSGP, ¿cierto? Digamos que aquí hay como una aplicación del modelo 1 y 2, del modelo 1 y 2. Entonces, tenemos docentes, ¿cierto? Que nos dan unos cuidados médicos frente a la diabetes, ¿cierto? Unos valores de referencia de acuerdo al cuidado que debemos tener en los diferentes tipos de diabetes, y de acuerdo a eso la NGCP pues desarrolla, ¿sí? Las evaluaciones para las diferentes plataformas analíticas que evalúan la hemoglobina 1C y nos hacen pues la certificación para los equipos con los que evaluamos este analito, y nos hacen una certificación de unas muestras en los diferentes equipos. En este caso, tenemos el ejemplo del equipo Biorad de 10, ¿cierto? Que se hace como el procesamiento de diferentes muestras a diferentes concentraciones, ¿sí? Y el ensayo o esta estandarización nos da una especificación analítica de desempeño, ¿cierto? Que nos la va a mostrar aquí, ¿sí? De acuerdo, digamos, a la evaluación de la media de los diferentes equipos y de los diferentes ensayos que tuvimos en la evaluación, ¿cierto? Y nos va a establecer una especificación analítica de desempeño. Pues en este momento, digamos que estamos migrando hasta el año
pasado la especificación analítica de desempeño para la hemoglobina 1C era del 5%. Ahora digamos que hemos tenido una actualización al 6%, pues de acuerdo pues, a los estándares de la ADA y lo que nos ha dicho la ADA. Algunas, digamos que algunos entes como CLIA, como el CAP, les generó, digamos que inquietud el cambio del 5% al 6%, ya que pues disminuía como el nivel de de exigencia que le dábamos al analito, pues, y eso pues determinaba que pudiéramos tener más error. Pero pues en este momento digamos que la especificación en tal caso es 6% de acuerdo a lo que nos dice la ADA y lo que nos dice la NSGP. Y aquí digamos que con este ejemplo hacemos como un qué, cogemos los dos modelos de implementación que nos dio Estocolmo, ¿cierto? En el año 99 y hacemos la aplicación. Lo que nos permite pues establecer a través de los estudios clínicos, a través de lo que vemos en las experiencias diarias en el cuidado y el manejo de las diferentes enfermedades, que nos permite pues tener una especificación analítica de desempeño con la cual los laboratorios nos podemos evaluar y estamos, digamos, de acuerdo con las últimas evaluaciones para el cuidado del paciente y nos permite pues la aplicación de la implementación de APS con estos dos modelos. Aquí tenemos otro ejemplo del modelo 2, ¿cierto? Que nos habla de la variabilidad biológica y de la diferente variabilidad que tienen los analitos y que han tenido en el tiempo, ¿cierto? Entonces hablamos pues aquí de los estudios de variabilidad biológica, que en este momento son responsabilidad de la FML, así como lo hablábamos en el webinar de hace 8 días, que lo dictó la doctora Ida Porras, en donde ella nos hablaba de que definitivamente la FML, digamos que está teniendo mucho cuidado ahora frente al establecimiento de APS, frente a la variabilidad biológica, teniendo en cuenta, digamos que ella nos hablaba que en el pasado, con la Asociación Española de Química Clínica, llegamos a tener 300 analitos evaluados en variabilidad biológica. Hasta este momento, la FLM tiene dentro de sus evaluaciones o dentro de sus especificaciones analíticas de desempeño, entre 147 y 148 analitos que han sido pues muy exigentes para tener en cuenta los estudios que van entrando a estas especificaciones de variabilidad biológica, ambas que obviamente teniendo en cuenta cómo han variado y cómo varían, ¿cierto? Los comportamientos de las pruebas en diferentes individuos a diferentes condiciones. Y aquí, como ustedes lo ven en el tiempo también, ¿cierto? Nos van mostrando cómo han disminuido las especificaciones analíticas de desempeño para variabilidad biológica. Primero tuvimos 46, a este momento para bilirrubina tenemos 37.3. Para las especificaciones mínimas, para las deseables, entonces tenemos 31.1, para este momento tenemos 24.8 y para óptimas tuvimos 15.9 y ahora tenemos 12.4. Para calcio, entonces tenemos mínimas que se ha mantenido, ¿cierto? Realmente cambió de 3.2 a 3.4. Para deseables tuvimos de 2.4 y 2.3. Y para óptimas tenemos 1.2, 1.1. Digamos que en el tiempo, como ustedes han visto, las asociaciones de química y las asociaciones de medicina del laboratorio
han venido ejerciendo, digamos que estudios más exigentes o modelos más exigentes basados en la variabilidad biológica, como lo estamos viendo aquí, y se ha venido reduciendo la brecha, ¿cierto? En lo que se nos permite como laboratorio de acuerdo a la variabilidad biológica en el establecimiento de APS y pues realmente digamos que siendo fieles a los modelos que nos presentó el, el Consenso de Estocolmo en el año 1999. Aquí también pues vemos los cambios. Este es un ejemplo que les traigo para hemoglobina 1C y cómo han venido, ¿cierto? Han venido disminuyendo la imprecisión o la variabilidad de las mediciones y además que al disminuir la variabilidad de las mediciones y disminuir no sino mejorar las plataformas analíticas o los equipos que tenemos en este momento para las mediciones, también nos ha ido disminuyendo la variabilidad de los analitos y por lo tanto nosotros también como laboratorio y las entidades como la ADA, como la NGCP, como CLIA, como la FML, han venido dándose cuenta que definitivamente pues debemos ser un poco más exigentes en el establecimiento de las especificaciones analíticas de desempeño y además ser un poco más rigurosos de acuerdo a los estudios que hacemos, los modelos estadísticos que utilizábamos para estos estudios, para poder establecer APS que estén de acuerdo, como les decía, a los modelos de variabilidad biológica, a las nuevas manufacturas, etcétera. Entonces, digamos que eso nos lo ha venido mostrando, digamos, desde el establecimiento de estos estándares para la aplicación o la implementación de APS, que debemos tener un estudio muy juicioso, ¿sí? De qué de de la variabilidad de los sujetos, de la variabilidad de las tecnologías que tenemos en este momento en el mercado y lo que nos hace, ¿cierto? Ir innovando y nos hace ir mirando cómo exigir un poco más a nuestro laboratorio y a las tecnologías. Digamos que aquí les quise traer esta diapositiva, ¿cierto? Que CLIA también uniéndose a la FML, digamos, a estos modelos que nos ha establecido estos dos consensos, tanto el de Estocolmo como el de Milán, ¿sí? Y nos muestra también que ha evolucionado dentro de su rigurosidad, dentro del establecimiento de las APS y los cambios que han tenido para diferentes analitos como albúmina, magnesio, colesterol y urea nitrogenada, ácido úrico, magnesio, para las transaminasas y cómo se han venido, ¿cierto? Siendo más rigurosas con el tiempo y estableciendo también y teniendo en cuenta los modelos 1 y 2 que nos estableció el modelo de Estocolmo. Para el modelo 3, entonces, digamos que este modelo 3, digamos que lo que hace, ¿cierto? Es definir que nosotros debemos tener eh, digamos que límites analíticos de desempeño o APS, ¿cierto? Especificadas por diferentes consensos o expertos. Y nosotros, digamos que dentro de los reportes que hacemos mes a mes, establecemos esos APS, ¿cierto? Por diferentes expertos. En este caso, estamos viendo la especificación de variabilidad biológica mínimas para la troponina, cómo establecemos nosotros, digamos que la evaluación del proceso y la evaluación frente a los APS y frente a un valor diana. Además, pues establecemos, ¿cierto? La evaluación de la métrica sigma y los indicadores analíticos de desempeño, como son la imprecisión, ¿cierto? O el CBR o el índice de imprecisión, el establecimiento del indicador de sesgo o de error sistemático, ¿cierto?
que recuerden que estos dos indicadores y también con el indicador de error total deben ser menores a 1. Entonces nosotros a través de de nuestros de nuestras evaluaciones y lo que le ofrecemos a nuestros clientes es la evaluación mes a mes de estos indicadores, la evaluación del índice de error total, ¿cierto? Del error total cometido, tanto el porcentaje de error como el índice, el porcentaje de coeficiente de variación máximo permitido, como el índice y el coeficiente de variación de cada una de las pruebas, y la sigmometría analítica de acuerdo al APS que el laboratorio pues tiene. Y esto va, o sea, digamos que esta es una de las aplicaciones del modelo 3, ¿cierto? En donde nosotros, de acuerdo pues a lo establecido por expertos, como la FML, CLIA, el CAP, ¿sí? Que nos establecen diferentes APS, entonces nosotros establecemos la evaluación, establecemos indicadores para la imprecisión o el error aleatorio, establecemos indicadores para el sesgo y la sigmometría analítica que definitivamente pues, nos permiten evaluar los diferentes mesurandos, el analito completo y de acuerdo a eso pues hacer acciones correctivas o planes de mejora que nos permitan, ¿cierto? Mantener el desempeño de los analitos y demostrar nuestra competencia técnica como laboratorios y que hacemos un seguimiento mensual, en este caso lo hacemos en los acompañamientos que hacemos a los laboratorios, hacemos estos seguimientos, hacemos las acciones o establecemos las acciones de acuerdo pues también a las especificaciones analíticas que nos da la manufactura pues digamos que acompañamos al laboratorio en la parte técnica porque pues digamos que esto no solo nos aplica para los modelos que tenemos establecidos con el Consenso de Estocolmo de 1999 y lo que les voy a explicar del año 2014 o de las evaluaciones del 2014, sino que también pues, nos ayuda con el cumplimiento de los estándares pues, de habilitación 3100, los estándares de habilitación para laboratorios, sobre todo para vigilancia de salud pública, la 1619, y obviamente, pues en el caso de la acreditación, el estándar 15189, ¿cierto? Que digamos que en su numeral 5 y en su numeral 6, nos pide que hagamos estas evaluaciones, nos pide que establezcamos estos modelos, como este modelo que estamos viendo aquí, la aplicación de este modelo, que establezcamos ese análisis de la evaluación estadística, de la evaluación técnica, y que demostremos esa competencia para, digamos que es para tener los diferentes analitos y el procesamiento de los diferentes analitos, y no solo pues a través de las evaluaciones de control de calidad internos, sino también a través de los ensayos de aptitud o evaluaciones externas. Aquí tenemos otra aplicación de este mismo modelo que hacemos nosotros mes a mes. En este caso lo hacemos con el ProBNP para el nivel 1 y para el nivel 3. Ustedes ven aquí, pues establecidas, ¿cierto? Los APS, ¿cierto? Aquí establecemos el valor diana, establecemos una gráfica integrada de control de calidad, en donde tenemos Levin Jennings y tenemos error total, y por las cuales, digamos, hacemos la evaluación completa de la sigmometría analítica y establecemos, digamos, si debemos hacer acciones de mejora frente a estos analitos. Entonces, esta es otra de las aplicaciones para los modelos que les explicaba de Estocolmo 1999. Entonces, pues aquí, para recordarles, digamos que teniendo en cuenta este modelo del modelo 3, ¿cierto? Recuerden que Levin Jennings evalúa estabilidad del proceso solamente, ¿cierto? La adaptación de los procedimientos, digamos que la evaluación de la media, la evaluación de la estabilidad del proceso como tal y del proceso estadístico.
y pues una gráfica integrada de control de calidad, ¿cierto? Que nos evalúe Levin-Jennings y nos evalúe un límite o una APS, ¿cierto? Una especificación analítica de desempeño, ¿cierto? Entonces nos va a permitir, ¿cierto? Que tengamos una evaluación como la que yo les mostraba anteriormente frente a un valor diana o a un valor que es conocido como verdadero, como nos lo dicen otros estándares, ¿cierto? Y también un límite de APS de acuerdo al modelo que estábamos viendo, al modelo 3. Y de aquí entonces nosotros establecer frente a estos analitos cuáles son las acciones de mejora que podemos tener, ¿cierto? Y lo podemos ver en tiempo real, podemos hacer, digamos que la comparación de las dos, de las dos, de las dos, de las dos evaluaciones, digámoslo así, ¿cierto? Tanto desde la parte de la estabilidad del proceso, que como vemos en este gráfico es muy estable, ¿cierto? Es muy estable, la desviación estándar, la media, la recuperación, pero frente al límite analítico de desempeño y frente al valor conocido como verdadero o valor diana, ¿sí? No tenemos, digamos que estamos viendo que frente a ese valor, frente a los valores establecidos que nos han dado los consensos, que nos han dado diferentes instituciones como la FML, CLIA, RILIVA, digamos que no estamos teniendo unos buenos desempeños. Entonces, digamos que la fusión de la gráfica de Levin-Jennings con la gráfica de error total, a la que nosotros llamamos gráfica integrada de error total, pues como les dije anteriormente, nos evalúa la estabilidad, la precisión y la exactitud de las pruebas, complementándolo así también con las evaluaciones o los ensayos de aptitud y teniendo en cuenta pues los modelos establecidos por diferentes expertos y por los entes reguladores, como digamos el ejemplo que les daba de la ADA y la hemoglobina glicosilada. El siguiente modelo, o el modelo 4, ¿cierto? El modelo 4 nos habla de las especificaciones analíticas de desempeño que yo realizo, o más bien que de pronto puedo establecer de acuerdo a las evaluaciones o a los ensayos de aptitud. De hecho, hay algunas evaluaciones, como la evaluación ECAS, ¿cierto?, que nos establece nuestro desempeño, ¿sí? Y frente a eso, las desviaciones, ¿sí? Nos establece esa variabilidad o ese desempeño, mostrándonos para los diferentes análitos cómo nos va, ¿cierto? Cómo es el rendimiento de estas especificaciones analíticas de desempeño para los diferentes análitos, tanto en la evaluación externa e incluso pues puedo hacer eh, la comparación con la especificación que yo tengo dentro de la evaluación de mi control de calidad interno. Entonces ahí, digamos que esta evaluación, la evaluación ECAS, ¿cierto? Establece estos porcentajes, ¿cierto? Aquí tenemos variabilidad biológica deseable, ¿cierto? Para los diferentes análitos nos establece esa evaluación y nos permite evaluarlos de acuerdo al modelo que nos da el Consenso de Estocolmo. Frente a este modelo también tenemos especificaciones y definiciones de guías como CLIA, ¿cierto? Las guías de CLIA, que también lo hablamos en un webinar anterior, en donde ellos establecen, ¿cierto?, los límites de aceptación, los valores de tolerancia, teniendo en cuenta los ensayos de aptitud, teniendo en cuenta las evaluaciones de calidad externa, ¿m? Y esas definiciones también, esa definición de que la evaluación externa y sus datos, ¿sí?, tienen una aplicabilidad para nosotros en especificaciones analíticas de desempeño, pues también pues, se establecen y es uno de los ejemplos para el modelo 4 que nos establece el Consenso de Estocolmo. Eh, Ahora, pues continuamos con el modelo 5, ¿cierto? El modelo 5 de Estocolmo nos habla de los estados del arte. Y pues yo quería hacer aquí como una aplicación
de lo que nosotros hacemos mes a mes frente a la evaluación de los percentiles. Entonces, digamos que dentro de lo que nosotros tenemos estandarizados para nuestros reportes y las evaluaciones para nuestros clientes, nosotros hacemos una evaluación de acuerdo a la métrica Sigma y de acuerdo a los APS eh, que han sido, que han sido configurados por el laboratorio, pues de acuerdo a diferentes fuentes como CLIA, como RILIA, como variabilidad biológica, etcétera. ¿Sí? Nosotros también hacemos una evaluación de acuerdo a los percentiles o al estado del arte por los percentiles, en donde nosotros utilizamos los datos de estos percentiles para ubicar a nuestros laboratorios, ¿cierto? En los percentiles de acuerdo al estado del arte, como nos lo dice el modelo 5, ¿cierto? Estableciendo diferentes modelos estadísticos que nos permitan medir el error sistemático, la imprecisión y el APS permitido para ese tipo de percentiles. Entonces nosotros también hacemos como nuestra aplicación al modelo 5 con el reporte que tenemos frente a la métrica Sigma y al estado del arte por percentiles, la ubicación que le damos a nuestros laboratorios, ¿cierto? Frente a una comparación mundial, frente a unos datos de las comparaciones con los controles de tercera opinión, ¿sí? Estableciendo los errores totales, estableciendo las APS ¿para qué? Para ese estado del arte, aplicando, digamos, los modelos estadísticos que conocemos para hallar el error total, el error sistemático y la imprecisión, ¿cierto? Entonces, basados en estos modelos estadísticos, establecimos este reporte que nos permite, pues, tener una aplicación al modelo 5 del Consenso de Estocolmo. Y además, digamos que lo hacemos para diferentes, o sea, tenemos en cuenta, sí, ¿cierto? Pues como todos los estudios de CLIA, los estudios de RILIVAC, los estudios de variabilidad biológica para los diferentes analitos con sus diferentes actualizaciones. Y además realizamos el estado del arte por percentiles, como se los venía, digamos que planteando para los diferentes niveles de control que se miden y para diferentes plataformas analíticas. Los hacemos para las plataformas de Siemens, Roche, Abbott, Beckman Coulter y Vitros, que son, digamos, en este momento los datos que tenemos frente al estado del arte y que nos permiten hacer esta actualización cada 3 meses, al igual que lo hacen los diferentes, los diferentes los diferentes expertos, ¿cierto? Nosotros también lo hacemos de acuerdo a los datos que nos da, con datos reales, con datos del laboratorio, ¿cierto? Entonces, estos datos, digamos que se hace la evaluación frente a los grupos pares, frente a los grupos pares, frente a los grupos método. Entonces, digamos que con una frecuencia trimestral, con una frecuencia anual, entonces digamos que tenemos estos datos y aplicando los modelos estadísticos tenemos este estado del arte, pues que nos permite, digamos que calcular los errores totales para las diferentes plataformas y además de tener pues esta reunión de los expertos, pues también tenemos la aplicación de los percentiles o del estado del arte que van de acuerdo con el establecimiento del modelo 5 de el consenso del consenso de Milán. Entonces, digamos que estas son las diferentes aplicaciones que nosotros hemos visto para estos consensos. Luego, ahora pues digamos que después de 15 años, ¿cierto? De haber estado vigente el consenso de Milán, perdón, el consenso de Estocolmo, tuvimos el consenso de Milán en noviembre del 2014, ¿cierto? Esta conferencia, digamos que lo que nos hizo fue la actualización como tal del modelo, de los modelos. Estocolmo estableció 5 modelos. Lo que hicieron los expertos en el año 2014, al reunirse en Milán, entonces es que establece la jerarquía, pero la simplifican y se presentan 3 modelos eh, que se mantienen o que traen, digamos que muchas de las
de las que, de las, de lo que se definió en la conferencia de Estocolmo y que se mantiene hasta ahora, pero lo simplifica un poco más y nos establece, digamos que, cosas más específicas, ¿cierto? Y nos ayuda, pues, digamos que en esta especificación o en esta, o haciendo, digamos que los modelos un poco más digeribles. Entonces, ellos lo que hacen en primer momento es priorizar la definición de APS sobre las situaciones clínicas completas, que es el modelo 1. Para el modelo 2, entonces, utilizan la variabilidad biológica del mesurando, ¿cierto? En esta línea se establece, en ese modelo, que se establezcan diferentes comités de calidad, comités de calidad, gestión y seguridad, y que den evidencia, digamos, de estos estándares, de qué va a pasar con la variabilidad biológica, además que dentro de dentro de estos comités, pues establecen que la FML, ¿cierto? Que es la Asociación Europea de Química Clínica, digamos que va a estandarizar los estudios para variabilidad biológica y nos va a dar, digamos que con unos estudios más rigurosos estadísticamente, nos va a dar, digamos, las APS para los diferentes analitos que, como les decía, digamos, hasta el momento están entre 147 y 148, pues teniendo en cuenta, digamos, lo que establece el modelo 2 del consenso de Milán, ¿cierto? Entonces ahí se estableció, ¿sí? Que la FML, digamos que primero la Sociedad de Química Clínica Española y luego la FML establecerían, digamos, las APS para variabilidad biológica y que serían mucho más estrictas en la evidencia, ¿cierto?, que tenían de estos datos, de los datos que se generarían en estos estudios, ¿sí? Y eso lo estableció el consenso de Milán. En el modelo 3, entonces, que las especificaciones obtenidas en base al estado del arte, ¿cierto? Como ejemplo para las APS mínimas del consenso de sociedades nacionales, deben utilizarse para fijar especificaciones mínimas de calidad, priorizándose el uso de los modelos superiores para la definición de objetivos de calidad asistencial. Es decir, que sí, definitivamente se dejó en el modelo 3 que se establecieran y que se siguieran estableciendo especificaciones analíticas de desempeño de acuerdo con el estado del arte, ¿sí? Pero que los estudios para variabilidad biológica y y para las evaluaciones clínicas, digamos que tendrían un peso un poco más, un peso científico más grande, ¿cierto? Que los estudios basados en el estado del arte. Entonces, igual se dejó este modelo, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que hicieron fue como que quitar de pronto otras evaluaciones que nos permitieran tener demasiadas opciones y no establecer de acuerdo con un poco más de rigurosidad, ¿cierto? Nuestros APS, entonces por eso ellos dicen que definitivamente pues debemos tener en cuenta que tiene más peso científico el modelo 1 y el modelo 2 y que se puede utilizar el modelo 3, pero sin dejar de lado los estudios que nos han hecho los diferentes expertos. Entonces, digamos que aquí volveríamos nosotros a la aplicación del modelo 5 en Estocolmo, que en este caso para Milán sería 2014, ¿cierto? Entonces, digamos que frente a esta evaluación, nosotros, frente al modelo 3, nosotros digamos que estamos respetando, ¿cierto?, el establecimiento de los modelos 1 y 2 con esta evaluación, pero también teniendo en cuenta como, digamos, como una sugerencia de nosotros frente a los estados del arte por percentiles, ¿sí? Esta ubicación y esta evaluación y haciéndola pues con los datos de nuestros, que son datos reales, que son datos que generan los laboratorios a nivel mundial. Entonces, digamos que
El modelo 3 que nos establece el consenso de Milán, digamos que está, digamos que muy aterrizado a lo que vimos en el modelo 5, la aplicación que yo les mostraba en el modelo 5, es la misma aplicación que podemos tener frente al modelo 3, respetando, ¿cierto? Como nos dice el consenso de Milán, los estudios del modelo 2 y del modelo 1. Entonces, digamos que sí, hemos tenido esta aplicación con nuestros clientes, con las personas que nos acompañan, ¿cierto? Dentro de los análisis, teniendo en cuenta esta evaluación del consenso de Milán y esta actualización que nos hizo. Entonces, digamos que lo que les he venido mostrando es la aplicación de esos modelos, ¿cierto? Y de cómo los tenemos establecidos para los desempeños analíticos de los clientes que trabajan con nosotros en asesoría y consultoría de la calidad. Bueno, entonces digamos que acá les coloco, digamos que más especificado lo que nos dice el modelo 1 para el consenso de Milán, para la actualización terminal de Milán del 2014. Entonces, como lo decíamos anteriormente, este modelo está basado en las evaluaciones de los efectos del desempeño analítico en los resultados clínicos. El modelo emplea diferentes tipos de estudios, incluyendo la investigación del impacto del desempeño analítico de la prueba sobre el diagnóstico clínico, que son los estudios directos, lo que nosotros podemos aplicar con la NSGP, la evaluación, digamos que el ejemplo que yo les daba al principio, la investigación del impacto del rendimiento analítico sobre las pruebas de clasificación o decisión clínica afectando la probabilidad diagnóstica, estudios indirectos. Entonces, lo que nosotros vemos directamente en los estudios indirectos, como lo vemos, como nos dan esas guías de la ¿cierto? Y que trabajan mancomunadamente con la NGCP para, ¿cierto?, tener una APS para la hemoglobina glicosilada de acuerdo a esos estudios, de acuerdo al cuidado del paciente y que nos permite tener pues todas estas especificaciones analíticas de desempeño y además digamos que nos permite, ¿cierto?, tener un gol estándar en la definición de la APS, en este caso la hemoglobina glicosilada 6%, y teniendo en cuenta pues las pruebas también gol estándar que tenemos para estas determinaciones, como es el HPLC para la prueba de hemoglobina glicosilada. Para el modelo 2, entonces este está basado en los componentes de la variabilidad biológica del mesurando. Entonces, este modelo es capaz de minimizar, digamos, el ruido analítico de la señal biológica, ¿sí? La enorme heterogeneidad observada en los datos de variabilidad biológica hace esencial que su obtención se lleve a cabo a partir de estudios adecuados, lo que está haciendo la FML en este momento, ¿cierto? Los principales problemas hallados en la selección de los datos, pues incluyen la variabilidad en la bibliografía, la obtención de los datos de los sujetos. A veces son sujetos que son muy jóvenes y muy sanos. Entonces, digamos que de pronto no nos permiten hacer una evaluación dentro de todo el espectro de la medición, dentro de todo lo que yo espero evaluar en el laboratorio clínico. Entonces, digamos que esto lo ha venido reduciendo la FML, ¿cierto? Como nos hablaba la doctora Ida en el webinar anterior, en donde ella nos hablaba de los criterios específicos que tiene la FML ¿para qué? Para utilizar los datos que pues les dan las diferentes evaluaciones y asimismo pues disminuir, ¿cierto? Todos esos errores que podríamos estar viendo y establecer las APS para variabilidad biológica de acuerdo a unos estudios digamos, con más rigurosidad, estableciendo poblaciones de muestras en donde podamos ver todo el espectro de medición, tanto para pacientes normales, patológicos altos, patológicos bajos, etcétera. Entonces, digamos que ellos tienen en cuenta el juicio, digamos, del investigador para hacer estas evaluaciones y asimismo incluirlas dentro de los APS de la FML. Entonces, ellos, como nos lo mostraba la doctora Ida, ha publicado un listado de elementos claves para la evaluación adecuada de los análisis, ¿cierto? Y además
establece por qué no se tienen en cuenta para diferentes analitos o para diferentes mesurandos. No se han establecido todavía APS, precisamente porque de pronto esos estudios que hemos visto no tienen la estructura científica, el rigor científico, no están basados en modelos estadísticos muy, muy exigentes. Entonces, digamos que eso es lo que está haciendo la FML y estableciendo así de manera muy bien o muy juiciosa el modelo 2 frente al consenso de Milán del 2014. Y por último, pues tenemos los modelos, el modelo 3, que es basado en el estado del arte, como yo les mostraba las aplicaciones que nosotros hemos visto o que hemos visto para los diferentes modelos y que depende de las presentaciones ofertadas por la industria. Definitivamente, pues este modelo basado en el estado del arte por percentiles depende pues de los manufacturadores, de las matrices de control utilizadas, de las comparaciones interlaboratorios que tenemos, ¿cierto? Entonces, sí, el establecer ese tipo de modelos, pues necesitamos una gran cantidad de datos, una evaluación desde la estadística muy juiciosa que nos permita establecer esta comparación por el estado del arte, en el caso de nosotros que lo hacemos por el estado del arte por percentiles, y pues definir, ¿cierto?, los filtros de estas comparaciones, los datos que definitivamente no podemos usar porque pues están completamente por fuera de la comparación, entre otras cosas, estadísticas y modelos estadísticos que nos permiten hacer una evaluación más juiciosa y más rigurosa de los estados del arte. Pues, en esta diapositiva ya vemos, digamos que la comparación. Ustedes ven en verde los modelos establecidos por los dos consensos, tanto el el consenso de Estocolmo como el consenso de Milán, y que vemos que para la actualización del consejo, el consenso de Milán del 2014, pues lo que yo les decía, ¿cierto? Se minimizan, ¿sí? Minimizamos, digamos, a 3 modelos, pasamos de 5 modelos a 3 modelos, minimizamos entonces el efecto de las evaluaciones, entonces hablamos de evaluaciones indirectas y directas, hablamos de la FML del establecimiento de estudios juiciosos frente a la variabilidad biológica que nos permita quitar el ruido analítico y el ruido estadístico, ¿sí? Y nos permita también como tener realmente un estudio juicioso frente a la variabilidad biológica y los estados del arte por percentiles, ¿cierto? Que nos permiten tener una tercera evaluación, una tercera mirada, ¿sí? Y también, digamos que nos permiten establecer, eh, como nosotros de pronto lo tenemos analizado para nuestros clientes, nos permiten establecer si las especificaciones analíticas de desempeño pues, nos permiten, ¿cierto?, tener una exigencia más alta, pero pues digamos que las conclusiones que quedan es que es necesario tener en cuenta que los 3 modelos se basan en diferentes principios. La jerarquía asume que para cada uno de los modelos propuestos hay disponibles estudios o datos de alta calidad. Por lo tanto, las especificaciones las especificaciones analíticas de desempeño propuestas deben ir siempre de la mano o acompañadas por la justificación, la fuente y pues obviamente que yo demuestre que esa especificación analítica de desempeño es adecuada para mi mesurando, para mi analito y para mi plataforma analítica. Entonces, digamos que hay para ciertas magnitudes o para ciertos analitos hay unas especificaciones analíticas de desempeño o modelos que son más adecuados que otros, ¿sí? Y que establecen, digamos, de pronto datos un poco más reales frente a estos APS. Igual, digamos que es recomendable que se elabore un listado de las magnitudes, ¿cierto? Y que se apliquen los 3 diferentes modelos que nos quedaron después de la evaluación, o sea, que nos quedaron
de los 5 modelos al principio que teníamos en el año 1999 en Estocolmo y los 3 que ya nos quedaron en el 2014, establecer los diferentes o aplicar los 3 modelos es, digamos, lo que nos pide el consenso, que los tengamos en cuenta y que pues que en situaciones determinadas a veces nos va a tocar combinar diferentes modelos, ¿cierto? Y para que pues tengamos alternativas que ofrezcan mayores ventajas, ¿sí? Para algunas magnitudes, porque digamos que algunas magnitudes, algunas APS para algunas magnitudes son difíciles de cumplir, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos estandarizado en nuestro laboratorio, de acuerdo a las manufacturas, de acuerdo al personal, a qué tan calificado esté el personal, entre otras cosas. Entonces también se hace necesario que hagamos esa combinación de los modelos y que hablemos en un escenario que sea real para los laboratorios clínicos, ¿sí? Y que nos permita, pues, establecer especificaciones analíticas de desempeño que cumplan, digamos que con las expectativas de nosotros como laboratorio clínico, pero que también estén acorde a las especificaciones analíticas de desempeño de la fabricación de la manufactura, de los procesos estandarizados que nosotros tengamos y de la gestión de calidad que nosotros tengamos en el laboratorio y toda la aplicación de los diferentes estándares como ISO 9001, 15189, entre otros, y las resoluciones, como les hablaba, de la 3100, 1619, ¿cierto? Que nosotros establezcamos estos modelos y que también, digamos, que establezcamos metas que sean reales, que podamos cumplir, ¿sí? Y que podamos ir mejorando y que establezcan una mejora continua en los laboratorios clínicos.